Bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso de PLC nivel básico. Hoy, en el capítulo número 15, veremos qué son los flancos de una señal y cómo se utilizan cuando estamos programando un PLC. Pero antes de arrancar, no olvides suscribirte a mi canal y dejar un gran like, ya que de esta forma me ayudas muchísimo. Para empezar a analizar qué son los flancos, es decir, el tema que vamos a analizar hoy, debemos hacer un pequeño repaso para refrescar algunas cosas que hemos visto al principio del curso, o que quizás ya sabes de otro lugar. ¿Recordás cómo funcionan las entradas digitales de un PLC? Bueno, los PLC utilizan múltiples entradas para automatizar procesos industriales. Las señales de entrada digital son uno de los componentes fundamentales en un sistema de PLC. Estas señales se utilizan para monitorear el estado de dispositivos como interruptores, sensores y otros dispositivos digitales que están encendidos o apagados. Es decir, que las entradas físicas digitales de un PLC en cierta forma leen el estado o comportamiento de otros dispositivos que tienen salidas digitales, y estos le envían información al PLC. Este tipo de señales digitales son señales binarias. ¿Qué significa esto? Bueno, que solamente pueden tener dos estados: estado activado o estado desactivado, on, off, alto o bajo, encendido o apagado, verdadero o falso. Son señales binarias que se pueden usar para representar el estado de un dispositivo. Por ejemplo, si un sensor está detectando una pieza, la señal que habrá en la entrada de mi PLC será algo que está encendido. Y si el sensor no está detectando nada, la señal que leerá mi PLC es una entrada que está apagada. Es algo muy sencillo y que lo hemos usado todo el curso. Pero recordar esto es de vital importancia para entender qué es un flanco. ¿Por qué? Ya que a los flancos se los denomina como el cambio entre un nivel de voltaje de la señal digital. Es decir, un flanco es la transición o el cambio entre una señal que está apagada y que pasa a encendida, o el cambio o transición entre una señal baja y una señal alta. Como podemos observar en la imagen, el flanco está marcado en rojo como una línea vertical que realiza un cambio entre un nivel 0 y un nivel 1, un nivel bajo y un nivel alto. Presten atención al siguiente diagrama que analiza el comportamiento de la entrada de un PLC. Cuando el sensor no detecta ninguna pieza, el PLC entiende que no se realiza ninguna detección, ya que en la entrada no hay voltaje, está apagada. Sin embargo, en el preciso instante que el sensor detecta una pieza en la entrada del PLC, hay un cambio de señal. Ahora hay voltaje, ahora sí se está detectando algo. Pero en ese mismo instante, entre no detección y detección, se produce un cambio, es decir, un flanco. Lo mismo pasa cuando el sensor deja de detectar la pieza. Se produce otro flanco entre la detección y la no detección. Podríamos decir que en este ejemplo se producieron dos flancos. Veamos otro ejemplo un poco más gráfico. En el siguiente video podemos observar la señal de salida que se genera en un sensor digital. Esta señal es la que se conectará en la entrada digital de mi PLC. Se aprecia que cuando la caja es detectada por el sensor, la señal pasa de un nivel bajo a un nivel alto. Es decir, que se produce un flanco que crece de 0 a 1. Pero cuando la caja se deja de sensar, se produce un flanco que decrece, es decir, que baja. Como podrán observar, estos cambios son muy rápidos, duran un instante, una milésima de segundo. Sin embargo, el PLC es capaz de detectarlo. Es decir, que hay dos tipos de flanco:
el flanco cuando la señal pasa de 0 a 1 y otro cuando pasa de 1 a 0. Es por eso que cada flanco tiene distintos nombres. Al flanco que se origina cuando hay un cambio positivo se lo conoce como flanco positivo, flanco de subida o flanco ascendente. Mientras que al flanco que se origina cuando hay un cambio negativo en la señal se lo conoce como flanco negativo, de bajada o descendente. Para detectar estos flancos, en los PLC se utilizan unos contactos especiales. Veamos la simbología en ladder. En el TIA Portal se observan que son unos contactos normalmente abiertos con la letra N en el medio para el flanco negativo y un flanco normal abierto con una P en el medio para la detección de un flanco positivo o ascendente. En otros programas, por ejemplo, se utilizan contactos normal abiertos con una flecha en el medio, indicando que si la flecha apunta hacia arriba es un flanco ascendente y si la flecha apunta hacia abajo es un flanco descendente. A continuación, te dejo una imagen de regalo con el resumen de todos los contactos que se pueden utilizar en ladder para que le saques captura y los puedas recordar con facilidad a la hora de estudiar. Pero, ¿en qué momento se activan estos contactos? Veamos las diferencias. Si en nuestra programación en ladder tenemos un contacto de detección de flanco ascendente, este se activará cuando la señal de entrada de mi PLC cambie de 0 a 1. Esto dura muy poco tiempo, es casi instantáneo. Mientras la señal se mantenga en 1 o el sensor siga detectando y no haya cambios, el contacto normal abierto se mantendrá activado, mientras que el contacto anterior, el del flanco ascendente, ya no lo estará más. Y cuando se produzca la desactivación de la entrada, se activará el flanco descendente, que recordemos que también dura un momento, es una transición entre 1 y 0. Ahora sí, estamos en condiciones de programar y simular. Para eso utilizaremos el programa EasyPLC y el Machine Simulator. Bien, antes de pasar a la programación, vamos a ver la ejercitación que se nos propone, el ejercicio a desarrollar, que es muy interesante y nos va a ayudar mucho a entender el concepto del que veníamos hablando. Dice, visualizar el comportamiento de un flanco ascendente y un flanco descendente en dos sensores distintos. La cinta transportadora 1 se detendrá cuando el sensor 1 produzca un flanco ascendente al detectar una caja. Y la cinta transportadora número 2 se detendrá cuando el sensor 2 produzca un flanco descendente al detectar una caja. Y abajo vemos una imagen, una pequeña imagen del proceso, que no llega a ser un proceso completo, medio proceso, porque simplemente las dos cintas independientemente detectan, cuando es detectada por el sensor la caja, se detienen. Simplemente eso. Entonces vamos a ver qué entradas y salidas le vamos a asignar a este circuito. Para las entradas vamos a utilizar 4 entradas, que 2 van a ser destinadas para el pulsador de marcha de cada cinta y otros 2 para los sensores fotoeléctricos. En la entrada I0.0 vamos a utilizar el pulsador de marcha de la cinta 1, en la entrada I0.1 el sensor fotoeléctrico que va a detectar la caja, en la I0.2 el pulsador de marcha de la cinta 2, y en la I0.3 el sensor fotoeléctrico número 2 de la cinta 2. Y por último, en las salidas vamos a tener la salida O0.0 que va a activar la cinta transportadora número 1 y la salida O0.1 el motor de la cinta número 2. Bien, ahora teniendo en claro qué entradas y salidas se le asignan al PLC, podemos pasar a la programación en ladder. Para comenzar vamos a poner un contacto normalmente abierto asociado a la entrada donde está conectado el pulsador, ¿sí? I0.0. Cuando se active el pulsador, automáticamente se va a encender la cinta transportadora,
¿sí? Y queremos que siga prendida hasta que el sensor detecte un flanco ascendente, ¿sí? Por el sensado de la caja. Entonces se va a mantener encendida, vamos a setear la salida o 0.0 de la cinta transportadora número 1. Bien, ¿cuándo se va a detener? ¿Cuándo se va a resetear esta salida que activa la cinta transportadora número 1? Bueno, cuando detecte un flanco ascendente originado por el sensor número 1 que va a detectar esa caja. Entonces, el sensor I0.1. Cuando detecta un flanco ascendente que lo va a originar la caja, ¿sí? Y el sensor conectado a la entrada I0.1 va a resetear la salida que va conectada a la cinta transportadora. Por ende, se va a apagar esa salida y se va a detener la cinta transportadora. Por otra parte, vamos a ver el comportamiento de la cinta transportadora número 2. Bueno, va a ser lo mismo. Va a tener un pulsador de arranque, ¿sí? Vamos a poner un contacto normal abierto, que cuando se presione el pulsador se cierre este contacto y active la cinta transportadora, pero a la número 2. Entonces ponemos la entrada I0.2 que pertenece al pulsador de arranque de la cinta 2 y va a setear la salida de la cinta transportadora número 2 o 0.1. Bien, ¿cuándo se va a detener la cinta transportadora? Bueno, con un flanco descendente, ¿sí? Colocamos aquí el flanco descendente asociado ahora al sensor número 2 que está conectada a I0.3. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a hacer que se resetee la salida o 0.1, que es la cinta transportadora número 2. Muy bien, una vez que tenemos esto, ya podemos compilar el programa y enviarlo ahora a la simulación. Dijimos que para simularlo, ahora programamos en el programa EasyPLC Editor y lo vamos a simular en el Machine Simulator, que es uno de los mejores simuladores 3D que hay para PLC. Si a vos te interesa conseguir este programa, te recomiendo de que entres al link que voy a dejarte en la descripción de este video y te voy a también dejar un código de descuento por si te interesa adquirir este software. No es para nada caro y te recomiendo que lo evalúes porque de esta forma vas a poder potenciar muchísimo tu aprendizaje en lo que tiene que ver con PLC. Bien, nos vamos a la simulación en el Machine Simulator y veamos el comportamiento primero de la cinta número 1. Yo le doy al pulsador de marcha, la cinta transportadora comienza a avanzar y vean cuando para la caja. Bien, paró antes de la mitad de la caja. Cuando el sensor detectó un flanco ascendente, dio la orden de pausa. Ahora vamos a ver la cinta transportadora número 2. ¿Cuándo va a parar esa caja? Ahí está. Bueno, paró cuando el sensor recibió un flanco descendente. Es decir, cuando la señal de que la caja ya no estaba, esa última transición entre 1 y 0, y por eso detecta para la caja un poco más adelante. Vamos a verlo de vuelta. Las diferencias, porque cinta transportadora se detiene cuando hay un flanco ascendente, cuando pasa el sensado de 0 a 1 y la otra de 1 a 0. Vamos a verlo de vuelta. Vamos a cambiar la vista y veamos de vuelta esta simulación. Bien, hasta aquí fue el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y no olviden suscribirse y darle like a este video, porque de esa forma me ayudan muchísimo. Nos vemos en el próximo video.